Apreciados estudiantes, bienvenidos, cordial saludo para todos. Qué bueno que estemos nuevamente en este espacio de interacción a través de este nuevo video tutorial en el cual estaremos hablando sobre el clima y características del clima. Iniciamos con el orden del día. Vamos a tener un espacio para saludarnos, para dar una cordial bienvenida. Vamos a tener un espacio para la reflexión. Vamos a hablar un poquito sobre la ruta académica, la presentación de la metodología de trabajo virtual, explicación de los nuevos conceptos, orientaciones para el desarrollo de la actividad número 6, socialización de nuestro próximo encuentro y socialización de la rúbrica de evaluación. Estimados estudiantes, tengamos en cuenta y apropiémonos de la siguiente reflexión. Solo el que se esfuerza triunfa. Solo el que se enfoca logra lo que quiere. Solo el que disciplina su mente la dirige. Solo el que cree ve más allá de lo que se ve. Solo tú puedes decidir quién quieres ser. La ruta académica. ¿Qué ruta académica estamos siguiendo en la ciudad escolar Confenalco a través de los medios virtuales? Primero, estamos diseñando una guía integradora de aprendizaje que contiene los siguientes elementos: las competencias, las habilidades, los logros, las temáticas a desarrollar, los conceptos claves, indicadores de logro, presentación del trabajo y la rúbrica de evaluación, acompañada de una actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje está desarrollada o está estructurada de acuerdo a cada una de las temáticas que se contemplan en la guía. El video tutorial contiene la explicación de las nuevas temáticas, la explicación de cómo el estudiante deberá desarrollar la actividad, y estamos implementando los foros, que son espacios donde el estudiante puede interactuar con el docente sobre las dudas que surjan en el desarrollo de la actividad designada. La metodología del trabajo virtual. El trabajo virtual que realizan los estudiantes debe contener lo siguiente: esa actividad de aprendizaje que desarrollan los estudiantes basándose en la guía integradora debe contener la siguiente estructura. Primero, la portada, los objetivos, la introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía. En la plataforma SM, los estudiantes reciben y deben enviar las actividades desarrolladas a su maestro. Los encuentros sincrónicos son espacios interactivos entre docentes y estudiantes para explicar las nuevas temáticas, aclarar dudas y hacer seguimiento a cada una de las actividades implementadas. Las contingencias que se implementan: si surge alguna dificultad con el internet o el fluido eléctrico, si hay un número significativo de estudiantes que no pudieron conectarse, se idea un espacio de contingencia para que el estudiante pueda recibir la información. Manos a la obra. Iniciemos con la exploración de saberes. Para ello, recordemos un poquito qué sabemos sobre el clima, qué elementos del clima conoce, por qué cambia el clima, qué es el cambio climático. Iniciemos con el concepto de clima. El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico obtenida a partir de estadísticas a largo plazo.
Elementos y factores del clima. Los elementos climáticos pueden definirse como insolación, temperatura del aire, presión atmosférica, viento, lluvia, humedad. Los factores del clima son latitud, altitud, proximidad y lejanía del mar, corrientes marinas y vegetación. A continuación definiremos cada uno de estos elementos. La insolación es la cantidad de radiación que recibe la superficie terrestre. Varía con la latitud y la orientación de relieve. Se mide con el heliógrafo, el número de horas de insolación. La temperatura es la cantidad de calor que contiene el aire. Se mide con el termómetro. Esta varía de un lugar a otro de la Tierra. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La humedad se mide con el higrómetro. Varía de un lugar a otro de la Tierra. La presión atmosférica es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Se mide con el barómetro. Puede ser baja cuando el aire asciende y alta cuando el aire frío desciende. El viento es una masa de aire en movimiento. Se desplaza de las altas a las bajas presiones. Su velocidad se mide con el anemómetro. Su dirección nos la indica la baleta. La lluvia es un fenómeno meteorológico que consiste en caer el agua en forma de precipitación líquida desde las nubes formada por condensación de vapor de agua que al cobrar tamaño y peso no pueden mantenerse suspendidas en el aire. Latitud señala la posición de un lugar al norte o sur de la línea del ecuador. La forma redonda de la Tierra hace que los rayos solares lleguen con distinta intensidad. Miremos la gráfica. Altitud es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, por ejemplo, la cumbre de una montaña, y el nivel del mar. Cuanto mayor sea la latitud sobre el nivel del mar, menor es la temperatura. Distancia al mar. El mar se enfría y se calienta más lento que la tierra. Los lugares cercanos al mar poseen temperaturas más suaves o moderadas. Cuanto más lejos del mar, la amplitud térmica será mayor, o sea, la diferencia entre la temperatura más alta y baja. Corrientes marinas son movimientos o desplazamientos de agua en una dirección dentro de los mares y océanos. Las corrientes calientes favorecen la evaporación y posteriormente la generación de precipitaciones. Observemos el mapa de la Tierra con las precipitaciones principales que podemos nosotros percibir. ¿Por qué cambia el clima? El clima cambia debido a diversos factores externos al planeta. Dentro de ellos tenemos las variaciones de la órbita terrestre, variaciones de la radiación solar, meteoritos, factores internos, vulcanismo, aerosoles, finas partículas de origen natural o producidas por la actividad humana, cambios en la superficie terrestre, como desertificación o deforestación, cambios en las concentraciones de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. ¿Qué es la climatología? Es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Usa los parámetros de la meteorológica, pero con un objetivo diferente:
pues no busca hacer predicciones a corto plazo, sino caracterizar y moldear las condiciones climáticas a largo plazo. ¿Qué cambios en el clima se están observando? Dentro de ellos podemos evidenciar lo siguiente. En los últimos 100 años la temperatura mundial se ha incrementado en un 0,74 centígrados. El nivel del mar aumentó en 17 centímetros durante el siglo XX. El ritmo del deshielo en glaciares y en el Ártico han ido en aumento. Episodios extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones y vientos se producen con más frecuencia. Los científicos afirman que es muy probable que el aumento de las temperaturas del planeta observadas en los últimos 50 años sean debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas. Este aumento de temperatura en la superficie del planeta es lo que se conoce como calentamiento global o cambio climático de origen antropogénico. ¿Qué es la meteorología? Es una disciplina científica y técnica que se encarga de estudiar y predecir los diversos fenómenos que se producen en la atmósfera, para comprender, por un lado, su funcionamiento, composición, estructura y evolución, y por otro lado, para tener importantes predicciones diarias, muy útiles para diferentes actividades humanas como la agricultura, la aeronáutica, la navegación, actividades militares, predicciones de enfermedades, prevención de incendios, entre otros. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural determinado por gases de la atmósfera que retienen parte de la energía emitida por el suelo después de que éste se haya calentado por la radiación solar. Sin los gases de efecto invernadero, la vida sería imposible, pues el planeta estaría demasiado frío. Los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera son vapor de agua, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, metano, ozono, holocarbonos artificiales. ¿Cómo se han venido manifestando los impactos del cambio climático? En todas las regiones del mundo, las observaciones demuestran que muchos sistemas naturales están siendo afectados por el cambio climático, especialmente por el aumento de las temperaturas a lo largo de los años. Aumentan los lagos glaciares. Acontecimientos primaverales como las migraciones se inician más temprano y el aire de distribución geográfica de ciertas especies se extiende hacia los polos. ¿Qué cambios climáticos se esperan en el futuro? Durante las 2 próximas décadas se espera que la temperatura media mundial aumente cerca de 0,2 centígrados por décadas. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual o superior, los expertos prevén un aumento de la temperatura mundial a lo largo del siglo XXI entre 1,8 y 4 centígrados. ¿Qué medidas para mitigar los impactos, cambios o alteraciones del clima se han tomado? Comencemos hablando con el protocolo de Kioto. Este protocolo es el único mecanismo internacional capaz de hacer frente al grave problema del cambio climático. Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones
de los gases de efecto invernadero. Este documento comprometió a los países industrializados a estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero, y la Convención, por su parte, ha alentado a los países a hacerlo. En función de los principios de la Convención, el protocolo establece metas vinculantes de reducir las emisiones para 37 países y la Unión Europea, reconociendo implícitamente que en 1997 eran los principales responsables de los elevados niveles de las emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El Protocolo de Montreal es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se han estudiado, que reaccionan con ella y se creen que son responsables del agotamiento de la misma. El tratado se enfoca en la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias agotadoras de la capa de ozono. El tratado propone la reducción en su producción y consumo hasta llegar a la eliminación parcial. Cumbre para la Tierra. Los objetivos fundamentales de la cumbre eran lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, y sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. Bien, jóvenes, comencemos con la explicación, con la indicación de cómo vamos a desarrollar esa actividad número 6, cómo está estructurada, cuáles son esos puntos que nosotros vamos a diligenciar, esos puntos que les vamos a dar respuesta. El punto número 1 corresponde al indicador del saber. ¿Qué esperamos o qué se espera que el estudiante realice? Observe. El estudiante observe la tabla que se muestra en la imagen, que el estudiante haga una lectura de esa tabla en donde se hace una descripción sobre algunos datos relacionados con las precipitaciones y variación de la temperatura durante un año o un periodo del año en específico. A partir de esa lectura, de esa observación, el estudiante debe realizar lo siguiente: debe estructurar o elaborar un gráfico de barra con cada uno de esos datos que están contemplados. Debe determinar en qué meses del año son más frecuentes las precipitaciones y en qué meses son más bajas. En qué meses son más intensas y bajas las temperaturas. Qué porcentaje de lluvia se registra entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Argumentar por qué es importante realizar un registro como el que se relaciona en la tabla. A partir de la información que se contempla en la tabla, ¿sí?, ¿qué podemos lograr comprender ahí sobre el concepto de variación climática? ¿Cuáles son los conceptos que están implícitos en este punto? Clima, características del clima y variaciones climáticas. La actividad número 2 también corresponde al indicador del saber. ¿Qué debe hacer el estudiante? Debe analizar cada uno de los conceptos, de los términos que están estipulados, debe definir cada uno de ellos y citar un ejemplo. Luego que termine de diligenciar la tabla, debe explicar la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. ¿Cuáles son los conceptos asociados a esta pregunta? Tiempo atmosférico, meteorología, clima, climatografía. La siguiente actividad corresponde al indicador del hacer. ¿Qué debe hacer el estudiante? A través de un proceso de observación de la imagen que aparece, el estudiante debe responder cada uno de los
interrogante. Por ejemplo, ¿qué proceso representa la imagen? De acuerdo con la imagen, nombra los gases que contribuyen a esta problemática. ¿Qué acciones humanas contribuyen al incremento normal de la temperatura del planeta? Exprese por medio de imágenes las consecuencias de esta problemática. ¿Cuáles son los conceptos relacionados o asociados a esta pregunta? Calentamiento global, efecto invernadero. ¿Cuáles son esas acciones humanas para mitigar el impacto del calentamiento global y las consecuencias del calentamiento global? En la siguiente actividad, número 4, también está asociada al indicador del hacer. Dice, trabaja como científico. El estudiante va a realizar un proceso de consulta alrededor del video o de otras fuentes bibliográficas sobre qué es el protocolo de Kioto, dónde se firmó este protocolo, qué países conforman los gases de efecto invernadero, qué otros acuerdos mundiales existen para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La actividad número 5 también está relacionada con el indicador del hacer. Estamos proponiendo al estudiante en esta actividad que calcule su huella ecológica personal, es decir, como su legado, qué le deja el estudiante al planeta a partir de lo que está viendo día a día, cómo se compromete él a mejorar esas condiciones ambientales. El estudiante debe entrar al link que está referenciado allí, debe registrarse, diligenciando cada uno de los datos que aparecen allí en la imagen para responder a un cuestionario y así calcular su huella ecológica. Luego esta actividad la vamos a socializar en un espacio de encuentro sincrónico durante 5 minutos para mirar la experiencia de la actividad, qué grupo cooperado o qué estudiante, ¿sí? Sacó el porcentaje o el nivel promedio de su huella ecológica, cuál fue el más alto, cuál fue el más significativo. Lo que queremos es que cada uno de ustedes pueda, pues, a partir de estos aprendizajes, pueda aportar su cuota de cómo mejorar esta problemática del planeta. Bien, la actividad que aparece está relacionada con el indicador de ser, la actividad número 6. Vamos a hacer una lectura de la imagen. Vamos a analizar cuáles son esos países que están comprometidos con la reducción del CO2. Luego que hagamos esa interpretación, esa lectura de esa imagen, vamos a responder las preguntas. Se referencia, explica qué ventajas tiene para la sostenibilidad del planeta reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. ¿Qué países tienen los índices de reducción más altos? Y explica por qué se presenta esto. ¿Qué países registraron las emisiones más bajas de CO2? Y explica por qué ocurre esto. Esto tiene que ver mucho con los países desarrollados, tiene que ver mucho con el tema de la economía, de las actividades económicas productivas de cada nación. Entonces vamos a indagar un poquito sobre qué es el efecto invernadero, causas y consecuencias y sostenibilidad. Tiempo para diligenciar y entregar la actividad número 6. Bueno, recuerden que contamos con los mismos tiempos establecidos institucionalmente, son 15 días. La actividad se entrega el día 21 de julio. Recordemos que debemos convertir el formato en PDF. Es importante que ya todos tengan este hábito, ¿sí? Debemos estar preparados para nuestro próximo encuentro sincrónico, que es para hacer seguimiento de la actividad, aclarar dudas, mirar qué tanto hemos avanzado. La fecha de entrega de la actividad es el 4 de agosto, ¿sí? Entonces es importante que cada uno de ustedes asuma el compromiso, ese liderazgo. Hacemos un fuerte llamado a la puntualidad, a la entrega puntual de las actividades, a la responsabilidad, a ser oportuno,
Sabemos que es un proceso difícil, pero que hasta el momento lo estamos sacando adelante. Solo lo podemos sacar adelante con tu compromiso. La rúbrica de evaluación, ¿qué contiene cada uno de esos aspectos, cada uno de esos parámetros que como institución nos hemos trazado para que tú sigas al pie de la letra y puedas estructurar y realizar un excelente trabajo? Siempre en estos espacios de video les he insistido, ubíquese en la casilla de desempeño alto y superior. Es donde se reúnen los mejores elementos, las mejores condiciones para presentar una excelente actividad. Recuerda que te vamos a evaluar la presentación del trabajo, la estética, ¿sí? Que el trabajo esté bien justificado, bien estructurado. La interacción es importante, la participación de los estudiantes. Este proceso de aprendizaje debe ser interactivo, debe ser una dualidad entre estudiantes y maestros. Recordemos que te vamos a evaluar un poquito esa apropiación de los conceptos, ese procedimiento para el desarrollo de la actividad y sobre todo esa dimensión del ser importante de que tú pues pongas en práctica cada uno de esos aprendizajes que desde la ciudad escolar te estamos ofreciendo. Quiero darle las gracias por este espacio a cada uno de ustedes. Ha sido espacios de crecimiento pues personal a través de los cuales pues nosotros como maestros también hemos venido creciendo de la mano de ustedes y deseo para cada uno de ustedes éxitos y mucha bendición y recuerda, quédate en casa, cuídate mucho.